Paco Morten, el mito oscuro. El de la era, Cuando era fusionándose con el chico, tiempo. tuve que esconderme como rata. Sobrevivir tras la muerte de mi padre. Tuve que luchar para vivir y lo puse en mi sangre. Después me convertí en el Khan de Khanes y mongoliano. La historia verdadera de Genghis Khan. Nací en la estepa, en el año Nsontisentis II, hijo de Yesugei, jefe del clan, Porhigin de la Confederación Kamag Mongol. Mi madre, Jolun, había sido capturada por mi padre en una incursión contra los Merkit. Dicen que nací con un coágulo de sangre en la mano, y las viejas de la tribu vieron en eso un presagio de guerrero. Mi nombre fue Temujin, como el guerrero tártaro que mi padre había matado el día de mi nacimiento. Mi nombre era un trofeo, una declaración de guerra. A los 9 años, mi padre me llevó a la tribu de los Ungirat para buscar esposa. Allí encontré a Verte, la mujer que sería mi ancla. Pero los tártaros, enemigos de mi padre, le tendieron una trampa. Le ofrecieron comida y hospitalidad, y mientras comía, el veneno lo mató. Mi padre murió en mi ausencia y yo, un niño de 9 años, me convertí en el heredero de un clan que se desmoronaba. La tribu me abandonó, no por crueldad, sino porque un niño no puede liderar guerreros en la estepa. Mi madre, mis hermanos y yo quedamos solos, sin ganado, sin protección, condenados a la supervivencia más miserable. Aprendí a cazar, a pescar, a comer raíces. Aprendí que la confianza es un lujo que los débiles no pueden permitirse. Mi hermanastro Veter, hijo de otra esposa de mi padre, intentó arrogarse el liderazgo. La tensión estalló durante una cacería. Lo maté con una flecha. No fue un acto de crueldad, sino de necesidad. En la estepa, la indecisión es una sentencia de muerte. Mi madre nunca me perdonó del todo, pero entendió que era la única manera de mantenernos unidos. Poco después, los Taichiut, nuestros antiguos aliados, nos capturaron. A mí me pusieron un cepo de madera en el cuello y me paseaban de campamento en campamento para humillarme. Pero una noche, aprovechando un descuido, golpeé a mi guardia con el propio cepo y escapé, escondiéndome en un río. Solo mi cabeza sobresalía del agua entre las cañas, mientras mis captores pasaban a mi lado. Así sobreviví, como una rata pero vivo. Pasé semanas escondido comiendo raíces, bebiendo agua de lluvia. Pero en esa oscuridad algo cambió dentro de mí. Ya no era el niño que lloraba por su padre, ya no era el hermano que mataba por hambre. Me estaba convirtiendo en el cazador, y en la estepa, el cazador no es presa de nadie. Paco Morten, el mito oscuro. El de la era, fusionándose con el tiempo. Salí de esa cueva convertido en otro hombre, no en un niño, no en un huérfano, en un lobo. No tenía nada, pero tenía un nombre, el nombre de mi padre y su alianza con Togril, el Khan de los Kerait,
que había sido Anda de Yesugei, su hermano de sangre. Fui a Togril y lo llamé padre. Me aceptó como su vasallo y me ayudó a reconstruir mi ejército. Poco a poco, los guerreros que me habían abandonado volvieron. Mi primer gran golpe fue contra los Merkit, que habían secuestrado a Verte, mi esposa, con la ayuda de Togril y de Jamuga, mi Anda de la infancia. Los atacamos y recuperé a Verte, pero ella estaba embarazada del hijo de sus captores. Lo llamé Hochi, el huésped. Lo crié como a un hijo. Los ancianos me aconsejaron que la abandonara, pero los miré y les dije: quien hable mal de mi mujer, hablará con mi espada. Ese fue el inicio de mi mito oscuro, un hombre que no se doblegaba ni ante la tradición. Yamuga y yo éramos hermanos de sangre, hermanos de la infancia que compartimos lazos profundos en la estepa. Pero la ambición terminó por separarnos. En Centaurice I, los líderes de 12 tribus hostiles lo proclamaron: Gurkhan, soberano universal, lo que significó una declaración formal de guerra. En la batalla de los 13 helados, lo derroté. Yamuga huyó, pero sus alianzas eran frágiles, mientras yo daba poder a los guerreros por mérito, y él lo repartía por linaje, costándole la lealtad de sus hombres hacia Centaurice V. Sus propios generales lo traicionaron y me lo entregaron. Le ofrecí una renovación de hermandad, pero él pidió una muerte noble sin derramamiento de sangre. Y le concedí el deseo de que su muerte fuera digna y su nombre no fuera manchado. Esa fue mi evolución. Aprender que la grandeza no está en matar, sino en saber cuándo perdonar. En la orilla del río Non, las tribus mongolas se reunieron y me proclamaron Genghis Khan, gobernante universal. Había unificado la estepa, pero no me dejé engañar por el título. El poder no es una corona, es la capacidad de mantener unido lo que otros rompen. Escribí el Yasa, el código de la estepa, que castigaba la mentira, el robo y la traición. Elegí a mis generales por su habilidad, no por su linaje. Abrí caminos para los comerciantes, protegí a los viajeros, extendí la paz donde antes solo había guerra. Esa fue mi trascendencia, convertirme en leyenda, no en tirano. Después vinieron las conquistas, el reino Tangut en el norte de China y Pekín en 1215. El imperio musulmán de Jorasmia entró con sus ciudades de Bujara, Samarcanda y Urgencia hasta Georgia y Crimea. Pero no lo hice por gloria, lo hice porque las tribus unidas eran invencibles y divididas, presas fáciles. Mi ejército no era de nobles, era de leales. Mis generales no eran príncipes, eran hombres que habían demostrado su valor. Y mi imperio no se construyó sobre el miedo, sino sobre la promesa de que cualquier guerrero podía escalar. Cualquier mujer podía ser respetada. Cualquier niño podía convertirse en general. Morí tras caer de un caballo en batalla contra los Tangut, no en una cama,
no entre sedas, en la estepa como había vivido. Mi nombre, Gengis Khan, no significa que yo fuera dueño del mundo. Significa que demostré que un hombre sin linaje, sin ejército, sin nada, podía levantarse y unificar lo imposible. Mi imperio fue el más grande de la historia, y no lo construyeron dioses. Lo construyó un niño que se escondió en un río y decidió que nunca volvería a ser presa. Ahora cantad la canción, pero no la de las conquistas. Cantad la del niño rata que se convirtió en el Khan de Khanes. Esa es la historia verdadera. Cuando era chico tuve que esconderme como rata, sobrevivir tras la muerte de mi padre. Tuve que luchar para vivir. Ahora escuchad mi historia, no la historia de las conquistas, sino la del niño que se escondió como una rata en un río y terminó convirtiéndose en el gran Khan de los mongoles. El mito de las eras llega para fundirse en la historia.